Muy especial y muy significativo en la vida de cada cristiano, no solo los adventistas del séptimo día, sino cualquier persona que cree en la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Cualquier persona de cualquier denominación que cree en Jesús, que Jesús vivió, que murió, que caminó en esta tierra y que resucitó al tercer día, este día es muy significativo para ellos. Más para nosotros, los adventistas del séptimo día, porque nosotros sabemos, entendemos que ayer fue, ¿cómo le dicen acá? El Viernes Santo. Ayer, simbólicamente, murió Cristo Jesús clavado en la cruz por nuestros pecados. Eso lo sabemos y lo reconocemos. Nosotros, los adventistas del séptimo día, entendemos que Él descansó el día sábado en la tumba. Y el día mañana, que es el día de la Pascua, que se reconoce mundialmente, fue el día que Él resucitó. Así que este día es muy especial para nosotros. La hermana Cintia nos habló sobre ello un poquito la semana pasada y yo soy fanático del estudio de la Biblia. Me encanta el estudio de la Biblia. Y si usted no alcanzó a escuchar el sermón de la hermana Cintia la semana pasada, búsquelo en YouTube. Fue excelente, no se lo va a perder. El día de hoy, el sermón que se iba a hablar era una experiencia que mi esposa tuvo en los Everglades. ¿Ustedes conocen los Everglades? ¿Saben de qué me hablo? En inglés se llama Swampland. En español sería... ¿Cómo? ¿Mangle? ¿Mangle? No, ok, no lo conozco por esa palabra. Pero, ¿saben lo que es swamp, verdad? Una tierra lodosa donde vive... Pantano, esa es la palabra, pántano. Mi esposa iba a contar una experiencia que ella tuvo allá, una experiencia de fe, prácticamente una película, lo que ella experimentó allá. Así que la próxima vez que ella va a predicar va a ser sobre eso, no se lo pierdan, les doy un avance. Pero de lo que vamos a hablar hoy, quiero concentrarme en el libro de Colosenses. Y antes de abrir este libro, quiero orar para pedir la dirección de Dios, pero también quiero hacer una encuesta. Quiero que esto sea participativo, que no sea solo un monólogo. Quiero hacerle una pregunta, y para los jóvenes va a ser un poco más difícil esta pregunta, pero para los que son ya un poquito más experimentados en la vida, saben de qué hablo. Levanten la mano, derecha o izquierda, si son zurdos como Carmen y yo, la izquierda, pero los demás derechos. ¿Quién ha escrito una carta en algún momento de su vida? Levanten su mano. Ok, algunos jóvenes levantaron la mano. Ok, ¿quién sabe lo que es una carta? Ok, si no la han escrito está bien, pero ¿saben qué cosa es? ¿Qué es una carta? Ahora son electrónicas, son cartas electrónicas, lo que se llama un email, es una carta electrónica. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, él se sentaba y escribía una carta a la iglesia, a sus amigos, los hermanos de la iglesia. Y esta carta que vamos a leer una parte, un excerpto de la carta que escribió Pablo a la iglesia de los Colosenses. Así que vamos a orar y vamos a entrar en el estudio de esta tarde. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de poder estar aquí y testificar de ti. Es un honor poder hablar de ti. Es un placer poder ser usado por ti. Es una oportunidad que no todos reciben, pero que todos debieran hacerla. Señor, en este momento pido que seas tú el que hables por mí y que yo pueda testificar de tu gloria en este día. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Colosenses capítulo 1. Quiero comenzar en el versículo 24. Es importante, y este es un principio que les va a servir por toda la vida, es importante que al leer la Biblia ustedes lean el contexto en el cual se dice lo que dice. Solo escuché un amén. Parece que no entendieron. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, nosotros no podemos tomar una oración, un versículo y sacarlo fuera del contexto del cual fue escrito para yo acomodarlo a mi manera de pensar, o a mi conveniencia, o a como me parece, o a mi interpretación.
tengo que leer el versículo conforme de lo que se está hablando, conforme del contexto en el cual yo lo leí, en el cual el autor lo escribió. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Claro? Vamos a comenzar desde el versículo 24, y por la cual vamos a empezar en el capítulo 24, versículo 24 es porque ese es un párrafo completo. Vamos a leer el párrafo completo, no vamos a leer una oración dentro del párrafo, sino vamos a leer el párrafo completo para entender lo que dice esa oración dentro del párrafo. Versículo 24, ahora me alegro. ¿Quién se alegra? Él. Es importante saber quién está escribiendo la carta, ¿no? Porque si no, no se sabe quién está hablando. Está hablando a Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Quién está sufriendo? Pablo. ¿Y él está sufriendo por quién? Por sus amigos, hermanos, los miembros de la iglesia de los colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne. ¿Carne de quién? De Pablo. Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cuáles fueron las aflicciones de Cristo? Nosotros sabemos cuáles fueron, ¿verdad? Hoy la leyó Carmen en la historia para los niños. Nosotros sabemos que Él fue clavado en la cruz, que Él vivió una vida, Él vivió en este planeta Tierra. Él sudó el sudor que nosotros sudamos, Él trabajó, Él caminó, Él sufrió pena, lástima, frío, temor, humillación, de todo. Él fue latigado 40 veces, Él estuvo colgado contra la gravedad, ¿verdad? La gravedad lo jalaba para abajo. Él estaba desnudo sobre un palo de madera. ¿Ustedes alguna vez le han enterrado una espinilla en el dedo, en la mano? Imagínense eso por toda la espalda, piernas, trasero, todo eso pasó Cristo. Entonces él dice, ¿estoy hablando de quién? De Pablo, porque estamos leyendo la carta de Pablo. Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea que Cristo sufrió aflicciones primero, ¿verdad? Nosotros sabemos todas las aflicciones que sufrió Cristo, y los colosenses entienden, saben y aprecian lo que pasó Cristo. Pero ahora Pablo está pasando también, está siendo partícipe del sufrimiento de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Hago mi parte, dice Pablo. Yo estoy haciendo mi parte, lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde, por su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y no sé si nosotros entendemos eso. Nosotros no somos poca cosa. Nosotros somos sumamente valiosos. Nosotros, cada uno de los que está aquí reunido, y cada uno de los que están reunidos a través de la ancha faz de la tierra, formamos parte del cuerpo de Cristo. Cristo sufrió aflicciones por causa nuestra. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro. ¿Quién fue hecho ministro? Pablo. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Entonces, ¿quién conoce la administración de Dios? Bueno, obviamente Pablo, pero pregunta a ustedes, una encuesta, ¿quién conoce la administración de Dios? Ok, ¿qué significa administración? Administración significa de qué manera se arregla, o el reino, o ahorita nosotros diríamos el gobierno de Dios. Entonces, en el gobierno de Dios, en la administración de Dios, en los negocios de Dios, hay un orden, hay una administración. Entonces, ustedes saben, entienden lo que es la teocracia. ¿Han escuchado esa palabra en alguna ocasión? Teocracia significa un gobierno donde Dios es el rey. Dios es el encargado, Dios es el que manda, Dios es el que rige, Dios es el que está en control de todas las cosas, de todo su gobierno,
de toda su administración, de todo su negocio. Entonces, en esta administración de Dios, Pablo ha sido dado un puesto, una responsabilidad. Él tiene un cargo dentro de la administración de Dios. El rey de un reino, de un reinado, el presidente, un gobernante, no hace el trabajo solo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Algunos, incluso los países que son dictadores, aún el dictador tiene su apoyo, sus gobernantes, sus ayudantes. Él no hace el trabajo solo. Él tiene a sus, en inglés se llaman yes men, que es los que le siguen, los que le dicen sí, sí señor, sí, sí jefe, sí comandante. En el gobierno de Dios, Dios es el rey, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dentro de ese reino y dentro de ese gobierno. Cada quien tiene su posición, su responsabilidad en este gobierno. Pablo dice, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. O sea que Dios lo ha puesto a él como ministro. ¿Qué cosa es un ministro? Bueno, nosotros hoy día le diríamos como un pastor, un anciano, un líder de iglesia, ¿verdad? Pero realmente lo que un ministro es uno que ministra a otros, o uno que trabaja en favor de otros. El pastor, la palabra pastor, viene de lo que es el pastorado, el ser pastor de ovejas. El pastor de ovejas está por encima de las ovejas, él cuida a las ovejas, le da de comer, le da de beber, él las organiza, él les da amor, les da todo lo que él necesita. Ese es el trabajo del pastor, ¿verdad? Entonces el pastor, como nosotros lo conocemos hoy, nosotros somos sus ovejas. El pastor es el pastor, o en el caso de nosotros, el líder del grupo tiene la responsabilidad de amarnos, de cuidarnos, de guiarnos, de darnos toda la alimentación que necesitamos, darnos de beber, darnos amor, darnos cariño, darnos todo lo que nosotros necesitamos. Ese es el trabajo de un ministro, ese es el trabajo de un siervo de Dios, ese es el trabajo que Pablo tiene, o la responsabilidad que a él le ha asignado ante la iglesia de los colosenses. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, amén. ¿Ok? A ver, magnífico. Entonces, sigo, leo versículo 25. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio ¿de quién? De él. O sea que Dios lo puso a él como ministro de su palabra para beneficiarse él mismo. No, para beneficio vuestro. O sea que yo estoy aquí parado hoy, no para el beneficio mío, sino para el beneficio suyo. Dios me está usando para ser beneficiados ustedes a través de mí. Ese es el trabajo del ministro. El ministro no busca su propia gloria. El ministro no busca su propio anhelo, su propia amonestación o su propio, no sé, gloria o lo que sea. El ministro está para servir. Y eso es lo que dice Pablo, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. ¿Con qué propósito? O sea que el beneficio es para ustedes, sí, pero ¿con qué propósito? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. No sé si ustedes entienden esto. Pablo fue llamado por Dios para tomar una responsabilidad conforme a la administración de Dios, que es ser ministro a sus hermanos, los fieles, los discípulos en la iglesia de los colosenses y en otras. Esta carta es para los colosenses, pero él plantaba iglesias por donde quiera, ¿verdad? Él tenía hermanos en Filipo, él tenía hermanos en Tesalónica, en todos lados él tenía hermanos. Pero él era ministro para beneficiar a los hermanos con el propósito de llevar la predicación de la palabra de Dios. Ese fue el rol que Pablo ocupó en este tiempo. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la responsabilidad suya? ¿Para qué lo ha llamado Dios? Si no es para la misma cosa. Jesús dice, ir y hacer ¿qué? Hacer discípulos. ¿Haciendo qué?
bautizándole en el nombre de Cristo Jesús, enseñándoles lo que yo les he enseñado, ¿verdad? O sea, Pablo no está haciendo lo mismo que Dios nos encomendó a nosotros, o que Jesús nos encomendó a nosotros. O sea, Pablo está haciendo el ejemplo aquí para nosotros a seguir. Nosotros tenemos este mismo llamado, pero sigo, versículo 26, primera de Colosenses, versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Entonces, él dice que el propósito de él es ser ministro, ¿verdad? Perdón, el llamado de él es ser ministro. El propósito es de llevar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Entonces, había un misterio, había algo oculto en ese entonces. Había algo que hasta ese punto, hasta este momento no se había llegado a dar a luz. No se entendía, no se sabía de qué se hablaba. ¿Y cuál era este misterio? Bueno, si ustedes se recuerdan, en los tiempos antiguos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba esperando ¿a quién? Mesías. Al Mesías. No estaban esperando a Jesús, estaban esperando al Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías significa el ungido. Entonces ellos estaban esperando a una persona específica, quien era Jesús, pero no sabían quién era, y los estaban esperando. Entonces este es el misterio. El misterio es que el pueblo de Israel tenía todas las escrituras, tenían todas las enseñanzas. Ellos sabían las escrituras quizás mejor que nosotros, porque ellos lo leían anualmente, año tras año, sábado tras sábado, y hasta se la memorizaban, porque para entonces no existían tabletas. Para entonces no existían teléfonos, no existía wifi, no existían libretas, no existía nada. Entonces ellos tenían que memorizarlo. Ellos sabían exactamente qué cosa era lo que estaban esperando. Sin embargo, vino y no lo reconocieron. Entonces ahora Pablo dice que este misterio, ¿verdad? Esta cosa que ellos no entendían, esto que ellos no se les había abierto los ojos, no se les había dado la luz, este misterio que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, ahora ha sido manifestado a los santos. Y eso es lo que él viene a predicar. O sea, él viene a declarar, a dar a luz lo que en un tiempo había sido oculto, pero ya no lo es. ¿Y qué es esa palabra? O sea, ¿cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que fue oculto, que ya no es oculto? Bueno, seguimos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, aquí llegamos a lo que es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. O sea que los judíos, los israelitas y todas las generaciones antiguas estaban esperando al Mesías, al ungido, al Redentor, al Salvador del mundo, y no lo reconocieron, no sabían que era Él, no se habían dado cuenta, porque quizás no le habían prestado atención, estaban dormidos, no estaban viendo las señales, no estaban atentos a las señales que estaba exhibiendo Cristo en esta tierra, y no se dieron a conocer, no se dieron cuenta. Pero ahora que ya Cristo murió, que Cristo subió de la tumba, que ya Cristo ascendió al cielo, ahora es la responsabilidad de Él dejar conocer estas noticias a todo el mundo. Entonces Él está predicando esta palabra. Este misterio ya no es un misterio. Nosotros sabemos, y todo el mundo cristiano sabe, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo vendrá otra vez. O dicen que sí, ¿verdad? O dicen que lo saben. Dicen que lo saben. Dicen que lo entienden, pero no lo están viviendo. Entonces yo les quiero contar, hacer una anécdota que me pasó en esta semana. Como muchos de ustedes saben, acabo de comenzar un trabajo nuevo. Gloria a Dios porque me ha dado la oportunidad de poder trabajar.
Y en este trabajo yo estaba con un compañero que es el que me está entrenando, me está enseñando, me está adiestrando sobre este oficio. Es un oficio en el cual nunca he trabajado, no tengo experiencia, entonces todo es nuevo para mí. Y dentro de intercambio de preguntas, respuestas, y esto se hace de esta manera, enseñanzas, y lo cual, de alguna manera u otra, entra el tópico sobre la religión, el cristianismo. Comenzamos a hablar sobre esta época, la Pascua. Y dentro de esa conversación estoy tratando de escuchar y darme cuenta cuál es su punto de vista, cuál es su denominación y qué es lo que él cree, para yo poder contestar y guiar la conversación. Porque no quiero pelear con él, no quiero, no sé, entrar en una guerra contradecir, bueno, estás equivocado, esto. No quise entrar en eso, así que quise entender cuál fue su punto, su entendimiento, y arrancar desde ese punto, o sea, un punto en común. Y entonces él me estaba diciendo, después él me estaba preguntando, porque justo la oficina de trabajo es por aquí cerca, a unas cuadras. Entonces justo cuando estamos saliendo pasamos por la iglesia. Entonces él me pregunta ¿cuál es tu iglesia? Entonces yo le digo, es esta, porque justo la estábamos pasando. Entonces él dice, oh sí, yo la conozco, yo he ido ahí una vez. Entonces él me dice, ¿de qué denominación es? Porque no me recuerdo. Entonces yo le digo, es Adventista del Séptimo Día. Entonces él me pregunta, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué creen ustedes? Entonces yo le dije, bueno, está en el nombre. La manera más básica de describirlo es que nosotros reconocemos que el día sábado es el día de reposo, por lo cual nosotros reposamos en el día sábado de cualquier trabajo y descansamos en él. Vamos al culto, tenemos confraternidad con los hermanos en el día sábado, y el avenimiento, y somos adventistas porque esperamos el segundo avenimiento de Cristo. Nosotros sabemos que Él viene por segunda vez y lo esperamos. Entonces él dice, ok, pero la parte principal a donde yo quiero llegar es que cuando yo dije que el día de reposo era el sábado, él me dice, eso es verdad. Pero me lo dice con una certeza, con una convicción de que él sabía que el día sábado es correcto. Entonces yo esperaba que él me iba a decir que él era adventista del séptimo día también, o quizás judío mesiánico, o bautista del séptimo día, alguna de las tantas religiones que también observan el sábado igual que nosotros. Entonces yo le pregunté de qué iglesia él era. Entonces él me dice, bueno, yo no voy a ninguna denominación, yo asisto a una iglesia no denominacional. Entonces yo le digo, ok, está bien. Entonces, ¿en qué día te reúnes? El día domingo. Entonces, una cosa es entender, una cosa es saber, y otra cosa es hacer. O sea, yo puedo saber que mi Redentor vive. Yo puedo tener la certeza que Él viene otra vez. Yo puedo estar aquí parado y tener la convicción de que yo sé que mi Redentor me espera, ¿verdad? Yo lo espero a su segunda venida. Pero yo puedo vivir una vida en el mundo. Entonces, ¿en qué ando? ¿En qué estoy? O sea, ¿para qué sirve tener el conocimiento de la verdad si no la voy a vivir? Entonces, ojalá oren por mí y por el compañero, a ver si lo puedo convencer de que si él ya sabe, si él ya reconoce que el día sábado es el día de reposo, pues ¿por qué no reposar en el día de reposo? Es obvio para mí, pero quizás no para él, así que oren por él. Se llama Jason. Entonces él sabe que el día de sábado es de reposo. Entonces yo le pregunté, no para atacarlo, tampoco para condenarlo, sino tampoco para herirlo, para que se sienta mal. Yo le dije, entonces ¿por qué no reposas le pregunté, entonces ¿en qué día reposas? ¿O a qué día asistes a la iglesia? Él me dice, el domingo. Entonces yo le hice la simple pregunta, ¿por qué? Entonces él me dice, no sé, por tradición quizás.
Muchos de nuestros hermanos en el mundo se están pereciendo por tradición. Así que, ¿qué hago con eso? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, si regresamos al versículo 25, yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios para hacer beneficio a Jason a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a los santos. Es mi responsabilidad llevar esas buenas nuevas a él. Es mi responsabilidad ministrar a los demás. Es mi responsabilidad llevar las buenas noticias, como se traducen en inglés, al mundo entero. Pero ¿qué si no lo hago? Seguimos. El versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Nosotros tenemos una esperanza, y esa es que viene Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo, el sacrificio que Él hizo, cubre mis pecados, pero solo si yo decido aceptar ese sacrificio. Yo tengo la libertad de decidir si Él murió por mí o si Él murió no por mí. O sea, yo no acepto su sacrificio, por lo cual no murió por mí. Esa decisión es para mí y es mía solamente. Pero si nosotros aceptamos ese sacrificio, esa sangre me cubre y me limpia. Es una cosa paradójica, que la sangre, cuando la sangre cae sobre la ropa, es difícil de lavar, ¿verdad? Es sucia, ensucia. Es paradójico que la sangre que mancha me limpia, pero es así como funciona la sangre de Cristo, me limpia de pecado, pero solo si yo se lo permito. Este misterio que fue oculto ya se dio a luz entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles somos tú y yo. Los gentiles somos todos los que no crecimos, nacimos o fuimos criados como judíos, como el pueblo escogido de Dios. A ellos vino, ellos no lo recibieron, y ellos eran el propósito por el cual ellos fueron escogidos. No era porque ellos eran más especiales que nosotros, los gentiles. Era porque ellos eran el medio por el cual todas las naciones iban a ser salvas. Ellos eran el medio por el cual Dios quería que todo el mundo supiera de Jesús. Pero como ellos fallaron en esa misión, nosotros somos los que tenemos que terminar esa obra. Pero ¿qué si no la hacemos? ¿O seré yo el único hipócrita que sé, entiendo, pero no hago? El hermano Pepe, si ustedes tuvieron el privilegio, digo privilegio porque realmente fue un honor recibir la palabra de Dios a través del hermano Pepe durante estos miércoles, él dijo una cosa que me tocó profundo. Él me dice, él dijo, y creo que fue este último miércoles, él dijo, si yo quiero ser salvo, estoy perdido. Si yo quiero ser salvo, estoy perdido. Porque estoy siendo egoísta, estoy buscando la salvación para mí mismo y no estoy siguiendo el ejemplo que dio Cristo. El ejemplo que dio Cristo, el ejemplo que dio Jesús, no fue salvar su propia vida. Él dio su vida, Él la regaló, Él la dio como sacrificio, como fianza. Él no buscó salvarse a sí mismo, Él buscó salvar a los demás. Entonces, si yo busco, si mi misión, si mi objetivo, si mi razonamiento, si todo lo que yo soy y digo y hago es para los demás, entonces soy salvo. Porque estoy siguiendo los pasos de Cristo. Estoy dando frutos, estoy haciendo la misión que Cristo Jesús me mandó a hacer en este planeta Tierra. Entonces,
El versículo 28 dice, a Él nosotros proclamamos. ¿Quién es Él? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar todo hombre perfecto en Cristo. O sea que Él está hablando a los colosenses, ¿verdad? A Jesús nosotros proclamamos. Él se está incluyendo con los colosenses. Amonestando a todos los hombres. ¿Qué significa amonestando? No es un regaño, no es un caerle encima con mano fuerte, sino abriéndole los ojos, dejándole saber. Porque si ellos no saben, entonces ¿cómo van a saber? Nuestra responsabilidad es amonestar a todos los hombres y enseñar a todos los hombres con toda sabiduría. Es importante, sabiduría, porque yo pudiese haberle caído encima a Jason por no guardar el sábado sabiendo, pero entonces ¿qué hago allí? Si yo hago eso y si yo trabajo de una manera imprudentemente, pierdo la amistad con él y hasta también puedo perder su propia salvación. Así que tengo que trabajar con sabiduría, pero no es una sabiduría de Robert, es la sabiduría que proviene de Dios. Yo tengo que orar por él, quiero que ustedes oren por él, para que Dios me dé sabiduría para poder saber enseñar a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Mi responsabilidad es poder llevar a mi esposa a los pies de Cristo y entregárselo perfecta en Cristo. Llevar a mi hija a Cristo, presentarla perfecta en Cristo. A mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, presentarlos perfectos en Cristo. El versículo 29 dice, y con este fin también trabajo. ¿Quién trabaja? Pablo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder. ¿El poder de quién? De Cristo, que obra poderosamente en mí. No es con mis propios esfuerzos, no es porque yo soy el mejor predicador del mundo, no es porque yo soy hijo de descendencia de adventistas, de pastores, no porque yo estudié en Andrews, no es por mis propios logros, ni por mis propios esfuerzos, sino según el poder que obra poderosa en mí. ¿El poder de quién? Pablo decía, sed seguidores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo quisiera que todos fueran seguidores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero para eso, yo tengo que caminar en los pasos que caminó Cristo. Yo tengo que tener la vista, la mirada fija en Cristo. Yo tengo que estar certero de lo que estoy trabajando con Cristo. Estoy caminando de la mano de Cristo. Porque si yo no lo estoy haciendo, entonces yo estoy llevando a otros a la perdición. Este día de la Pascua, recuerden, quiero que ustedes entiendan que Cristo murió por toda la humanidad. Él murió por mí, por ti, por Sofía, por Michelle, por todos. Pero si yo no hago llegar ese mensaje al mundo, entonces esa muerte ha sido en vano. Esa muerte, si yo no le digo a mi vecino su muerte, la muerte de Cristo, todo su sufrimiento va a ser en vano. Nosotros tenemos que llevar esa palabra hasta lo más profundo de la tierra, y entonces vendrá el fin. Que Dios los bendiga. Amado Padre, gracias te doy porque esta palabra que fue dada a Pablo hace 2000 años atrás es verídica hoy como la fue ayer, en ese entonces. Gracias porque tú nos has hablado en esta hora. Gracias por tu sacrificio, por tu gracia, por tu misericordia y por la esperanza en gloria que tenemos en ti, Señor. Perdónanos todas nuestras deudas. Si nosotros te hemos fallado en algo, Señor, te pido que nos limpies con tu sangre y que nos ayudes para poder seguir adelante y que no dejemos de vista la misión por la cual nos has puesto en esta tierra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén.